30 años, que ha sido apodado como el psicópata de Meix. Lo formalizaron al psicópata de Meix, quedó en prisión preventiva por los próximos 6 meses que dure la investigación. Se le acreditaron 5 homicidios por ahora, pero se están investigando otros 18 más para poder aumentar su brutal catálogo de asesinatos durante este mes en la Alameda. Las pruebas que se presentaron fueron básicamente de las cámaras de seguridad de distintos lugares de la comuna de Estación Central. Desde que él sale de su casa a las 2:35 de la madrugada, el día 8 de noviembre, hasta que concreta su último ataque. E incluso cuando ya se va a proteger o a refugiar en su vivienda allí de la Villa Portales. Carlos Gutiérrez está con nosotros, siguió también la formalización, las pruebas que se presentaron. ¿Cómo lo viste, Carlos? Parece que ya está medianamente claro que él es un homicida, ¿o no? Así es, y de hecho el juez habla y dejó un poco en la duda algunas medidas de prueba, pero no dijo que estaban malos, muy por el contrario, dijo que en esta etapa de formalización que la policía se tomara este tiempo y por eso les dio 6 meses para que con el Ministerio Público pudieran recopilar toda la mayor cantidad de antecedentes posibles para que pudieran ser plausibles en un juicio oral. De hecho, la Fiscalía pedía 1 año de plazo de investigación y finalmente el juez o la jueza le otorga 6. Exacto, pero eso puede ir ampliándose durante el tiempo del proceso investigativo. Cuando se cumplan los 6 meses, la policía, el Ministerio Público va a poder pedir la extensión del plazo sin ningún problema. Pero ahora quiero que vayamos vamos a ir a la pizarra porque hay un punto que yo he visto en varios medios de comunicación y lo hemos conversado un poco y la idea es aclararlo para que todos entendamos en la casa y podamos hablar el mismo tema. ¿Qué es un asesino serial? Eso es lo primero, porque algunos hablan de un asesino que es mediático, otros que hablan de diferentes términos. Sí. El asesino serial, de acuerdo al FBI, al guía de uso para asesinos seriales que ellos tienen, que publicaron nuevamente el año 2014, o sea, es muy reciente, habla que el asesino serial tiene que tener 2 o más víctimas, que en este caso, evidentemente, ya el juez lo acaba de decir, habla de 5. Ya estamos frente al asesino serial. Y aquí viene la segunda parte, que es la parte del enfriamiento. ¿Se acuerdan que lo hemos conversado anteriormente? Sí. El tema o la terminología enfriamiento está totalmente obsoleta. Ya no hay que considerar el enfriamiento. Es un término histórico y así lo hablan los libros y este mismo manual del FBI que salió publicado en el 2014. Entonces lo vamos a eliminar. El término enfriamiento no existe. Y esto está, como les dije, avalado por el año 2014 por el libro de Serial Murder, que es de acuerdo, lo publicado por el FBI, y además por el libro publicado por Douglas and Burgess el año 2013, Crime Classification Manual. Entonces, ellos establecen que el enfriamiento ya no existe. Carlos, ¿pero a qué te refieres con enfriamiento para Exacto. que lo entendamos? Al enfriamiento, ¿a qué se refiere? El periodo entre que el sujeto comete un crimen y comete el siguiente. Antiguamente, muy al principio se hablaba que había que dejar 30 días, había un periodo de 30 días. Después eso se fue reduciendo a días o a horas. Ahora, desde el año 2014, está totalmente eliminado el término enfriamiento. Mira. ¿Por qué? Porque la persona comete un delito y después va a cometer el otro crimen y va a depender de las circunstancias en que él esté en ese momento. Por ejemplo, el primer periodo, vimos que en un día mató a muchas personas. Pasaron en 1 hora y media, asesinó a 4 personas. Eso, él ya tiene estos periodos. ¿El problema cuál es? ¿O por qué deja de matar a este asesino en serie? Porque tiene que seguir su vida, porque le da sueño, porque tiene que seguir trabajando y ocultar todo lo que pasó. Pero en algún minuto va a sentir esa necesidad o va a haber esta oportunidad para poder cometer nuevamente este crimen. ¿Se acuerdan el video que vimos donde está esta muchacha esperando en el paradero de buses? Pero a ella no la ataca, pero sí ataca a su víctima, que él se enfoca directamente en asesinar gente en situación de calle. Y ojo, no es el primer asesino en serie que asesina gente en la calle. Sí. ¿Hay más? Sí, no en Chile, en México, hace un par de años atrás, hay casos de esto. Y de hecho, es más, en Estados Unidos también ha ocurrido esto en un par de ocasiones, que una persona, un asesino en serie, envenenaba a personas en situación de calle, lamentablemente, les daba comida, la comida estaba envenenada,
y la gente fallecía. Ahora, Carlos, hay una declaración que hoy día se conoció en la formalización de cargos de este hombre de 30 años que es muy importante. Germán tiene todos los detalles, pero antes tenemos un consejo de ley. Gracias, Juli. Sin duda, en el último tiempo hemos puesto real atención a nuestros ahorros. Hemos aprendido a tener más control de nuestro dinero y nos hemos dado cuenta de lo que tenemos y lo importante que aquello es. En AFP Capital se preocupan de acompañar a Cristiana, a Arturo, a Trinidad, a ti y a todos sus clientes para que sigan contando con el mejor servicio a través de más canales de atención de manera simple, rápida y segura, con información oportuna en sus ahorros y una asesoría permanente para que puedan tomar así las mejores decisiones y construir un mejor futuro. Lo importante es lo que tú y millones de personas necesitan. No pierdas el contacto. AFP Capital, nuestro mayor capital es trabajar para ti. Gracias a AFP Capital por acompañarnos esta tarde aquí en Hola Chile. Germán, hay una declaración que apareció hoy día en la audiencia de formalización y que está ahí en pantalla. Descríbenos aquello, por favor. Sí, les decía que se presentaron cámaras, pero también se presentaron declaraciones de testigos. Y hay uno que tuvo una conversación con este presunto homicida. De manera muy violenta esta conversación. Ahí está, Carlos Ruiz Restrepo, de 30 años. Él siempre se refería al juez, sí señor, de manera muy educada, como suelen ser las personas de ese país. Sí señor, correcto señor, básicamente se refería de esa manera. Pero lo que presentó la fiscal Contreras de este relato de un vecino, la verdad que llamó mucho la atención. El vecino cuenta que una vez este ciudadano colombiano lo encaró y estuvo a punto de quebrar unas ventanas. Me tomó de forma violenta y me arrinconó a un costado del muro. De su bolsillo extrajo un cuchillo tipo navaja y me lo puso a la altura de mi frente. Me empieza a decir: tú no me conoces, yo soy asesino y he matado a mucha gente. ¿Qué pasa si te mato ahora? El vecino, en calidad de testigo, logra zafarse de este ataque, le toma la mano e impide justamente que él lo apuñale. Es parte de las declaraciones. Voy a reiterar la frase más llamativa. Tú no me conoces, yo soy un asesino y he matado a mucha gente. Carlos Gutiérrez, ¿cómo interpretar esa frase? Lo vimos el lunes cuando estuvimos conversando de este caso y el martes, en relación a que él buscaba víctimas que fueran más indefensas o que él pudiera atacarlos directamente. ¿Se acuerdan que lo analizamos en los videos? Sí. Entonces, él se enfrenta a este vecino, quizás por qué motivo, y el vecino logra zafar, logra tomar, seguramente tenía mucho más fuerza que él, y lo deja. Pero él ya se da a conocer como esto. Él se jacta de tener esta personalidad que yo soy un asesino, a mí no me puedes hacer nada. Recuerden que su madre y tuvo una violencia intrafamiliar con ella y con su familia también. Sí. Y también las amenazó con un cuchillo y las lesionó con un cuchillo. Entonces él, con las armas blancas, es su arma, por supuesto, para cometer los crímenes, ya quedó establecido así, pero además las utilizaba para amenazar a la gente. Es una personalidad muy fría, obviamente cuadra con todo lo que son las descripciones de asesinos seriales, muy tranquilo en el podium también, muy respetuoso del juez, pero también con cara de me descubrieron ya que esto termine, total me van a condenar igual y yo hice todo. Carlos, no me extrañaría que en algún minuto también confesara. ¿Y qué te dice, Carlos, el que él se presente ante esta víctima que cuenta esto en la formalización y diga yo soy un asesino? ¿Te habla de un ego desbordado? O sea, un tipo que es capaz de presentarse como un asesino sin ningún tipo de miedo de que lo vayan a denunciar ni nada, sino que él quiere someter a través del miedo. ¿Qué te dice eso? Exacto, él utiliza esto como forma de miedo, él sabe que nadie lo está controlando, él está de forma ilegal en un país extranjero, pero es lo que les acabo de indicar. A mí no me extrañaría que en alguna parte del proceso, ahora o durante el juicio, él confiese libremente, porque es parte seguramente de su personalidad, es parte de la personalidad de los asesinos en serie, decir, ok, me pillaron, pude hacer hice lo que pude. Pero tú dices que él confiese, pero confiese por estos 5 que está siendo investigado o por los 18 homicidios que también se intenta ver qué grado de participación tuvo. Porque estamos hablando de los 5 por los cuales hoy día es formalizado, pero además hay muchos casos que empiezan a tener ciertas coincidencias con el modo operandi de este joven de 30 años. O sea, se abre una investigación quizás para cuántos años atrás respecto al actuar de esta persona. Exacto. De hecho, bueno,
bueno, desde el momento que él pisa territorio nacional, de ahí podrían aparecer casos, pero no sería extraño. Normalmente los asesinos en serie en algún punto de su condena sí confiesan, y de hecho es más, hay muchos que han confesado más delitos de los que están siendo imputados. Está el asesino serial del Golden State, mismo Ted Bundy, el asesino Samuel Little, que él confiesa, él está condenado por un par de homicidios, él confiesa más de 100, entonces no se extrañan con que él pueda confesar otros crímenes que ni siquiera están en la carpeta investigativa. Carlos, cuando allanaron la casa de esta persona, encontraron ese cuchillo, una de las evidencias, cuando hablábamos de este cuchillo de doble filo. ¿Ese es el cuchillo de doble filo? A ver, ese cuchillo tiene un filo y por el otro lado tiene es más romo y presenta como una sierra. Sí. Cuando hablan de doble filo es que las dos partes son iguales. Entonces, pero de todas maneras, en este caso particular de este cuchillo, sí hay lesiones, es muy característico. Entonces van a haber lesiones en las víctimas que sí va a dejar esta marca. Por un lado, muy filoso, un corte más limpio, y por el otro lado, un corte más aserrado, con mucho más daño. Claro. Mira. Sí, mira, se encontraron varias evidencias en su casa, lectura también, que se está analizando. Ya les contábamos esta semana de los libros que estaba leyendo. Sí. Ropa, principalmente, que también se mostró, que dan cuenta de que es la ropa que utilizó en los ataques, que incluso lavó parte de la vestimenta que utilizó el 8 de noviembre. Pero lo que finalmente se le pudo acreditar hasta ahora, porque hay una investigación de por medio, ¿se acuerdan que hablábamos de 8 ataques? Sí. 6 consumados y 2 frustrados. Bueno, se logró acreditar 5 ataques consumados. Por ahora, pero se están investigando otros. Y el primero de ellos acontece en marzo. Vale decir, lo que hasta ahora está en la carpeta de investigación son ataques homicidas desde marzo hasta el 8 de noviembre. Y es por eso que se le sigue llamando, la Fiscalía le decía un asesino múltiple. Por las características que él tenía. Ahí tengo una pregunta para Carlos. Ok, si es que, por ejemplo, de los más antiguos de estos crímenes, no hay registro de cámara de video, no hay una cámara de seguridad en la calle, no hay ningún tipo de registro, y solamente tenemos a una persona fallecida en la calle. La evidencia encontrada en esa persona, ¿puede dar cuenta de que esta persona es o no el responsable? Sí, por ejemplo, las lesiones. Por eso es muy importante el análisis que haya realizado el Servicio Médico Legal en cualquiera de las autopsias que ya realizó a estas víctimas, independiente si son gente que vive en situación de calle o gente millonaria. El peritaje tiene que ser el mismo. Y ahí es donde van a entrar estos pequeños detalles científicos para poder establecer, por ejemplo, si los cuchillos decomisados son los mismos o presentan las mismas características para dejar ese tipo de lesiones en el cuerpo de la víctima. O las prendas de vestir que tenía la víctima, porque puede tener ADN del victimario, en este caso del imputado. ¿Por qué? Porque al generar una lesión, los cuchillos se resbalan por los fluidos y puede generar cortes también del victimario en este caso, y ahí traspasar el ADN y generar esta transferencia. Ahora, hay una alevosía igual de por medio, porque uno ve el relato, no vamos a entrar en detalles, pero se habla de algunas víctimas con 25 puñaladas, ataques, no sé, en distintas partes del cuerpo, zona lumbar, tórax, en la parte cervical. Pero eso habla de una alevosía tremenda, o sea, no contento con cometer su objetivo de asesinar a una persona, sino que se ensañaba con estas personas. Sí, se ensañaba con estas personas, ahí está claramente el ensañamiento, porque con una puñalada puedes matar a una persona, así de simple. Pero el tipo se aseguraba que la persona iba a morir, no le prestaba ayuda, por supuesto, y ese es el perfil, el tipo actúa con rabia. Ese es el perfil de estas personas, actuar con rabia, no presentan arrepentimiento alguno, lo vimos muy tranquilo en la audiencia de control de detención, entonces va a ser bastante, la evidencia va a entregar mucha información. Y ellos normalmente actúan solos, porque el asesino en serie actúa solo porque él es la persona que tiene este problema. Las otras personas no todos son asesinos en serie. Entonces él necesita saciar su necesidad de asesinar y por eso actúa solo. Cuando estamos hablando de otro tipo de asesinatos múltiples o en una banda, claro, en un hecho delictual común,
alguno a lo mejor va a cometer el delito o asesinar a una persona porque puso resistencia, etcétera, por ejemplo en un portonazo. Pero en este caso puntual el asesino tiene que satisfacer sus necesidades mentales, por supuesto, y ahí es donde actúa solo y actúa y mata a las personas. Y en general, Carlos, ¿tienen un arma de su predilección? O sea, ¿actúan en general con el mismo cuchillo en este caso que estábamos viendo en pantalla, o puede tener distintos métodos para quitarle la vida a la gente? Sí, normalmente usan el mismo método, por eso se van estableciendo patrones, que eso también es muy importante. Los asesinos en serie dejan estos patrones y van dejando estas marcas para decir: policía, soy yo, soy la misma persona, búsquenme a ver si ustedes son capaces de encontrarme. Eso es el juego que ellos cometen, que realizan. Entonces pueden tener un cuchillo favorito o muchos cuchillos en este caso, pero siempre utilizando arma blanca, nunca utilizando una piedra o un arma de fuego, por ejemplo. Ahora, a mí lo que me llama la atención, Germán, por favor, es que de verdad que lo encuentro impresionante, que ahora se estén investigando 18 casos de homicidio que podrían estar conectados y podrían haber sido cometidos por la misma persona. O sea, ¿cómo no se detuvo a esta persona antes? ¿Cómo no se investigó? Porque se trataba de personas en situaciones de calle, que lo asumían al tiro que era una riña y que algo le había pasado, y no se llevó a cabo una investigación seria y acuiciosa. Está el caso de Carlos Núñez, este hombre que fallece durmiendo en la calle junto a sus perritos, que fue en abril del año pasado, y para la familia hay muchas cosas que le llaman la atención. No solo cómo operó el asesino de Carlitos, que se parece mucho a el asesino que estamos viendo que hoy día fue formalizado, sino que incluso hay un video que mostraría al presunto asesino de Carlos, en donde aparece con una bicicleta y con un jockey y con un polerón, que días después, cuando es detenido este joven de 30 años, es detenido con la misma bicicleta, con el mismo jockey. O sea, está el video. Entonces uno dice: ¿qué fue lo que pasó acá con la investigación? Si estamos ahora recién viendo 18 casos para atrás, y quizás cuántos casos más se podrá linkear con este hombre. Ese es el prejuicio, yo creo, del tema. O sea, el coronel, recuerden esto, el coronel de Carabineros habla el día domingo y dice, cuando se encuentran estas dos personas asesinadas en la Alameda, y dice: fue una riña. Si un coronel de Carabineros da esa información, se supone que tenemos que creerle. Si el coronel no sabe, porque ya nos dimos cuenta que la información que dio es totalmente errónea, es un gran problema el que estamos viviendo. O sea, la policía está entregando información falsa, no quiso investigar más allá, no le informó bien al fiscal. Son detalles preocupantes, porque solo el hecho de estar en situación de calle. Sí, pues, y además esta persona convivía y tenía su departamento en la plena Villa Portales. O sea, el riesgo que vivieron día a día centenares de personas, familias, niños, niñas, o sea, estaban, la verdad, conviviendo con un asesino en la puerta de al lado. Nosotros cuando fuimos con el equipo, la gente estaba muy molesta, quería que nos fuéramos, de hecho nos retiramos, porque claro, no quieren que se les estigmatice, pero también me imagino en el miedo que entran, en el shock que entran al enterarse de que la persona que vivía ahí era un tipo que no solamente alardeaba del peligro, sino que efectivamente podría estar involucrado en 18 asesinatos, Carlos. Sí, es grave, y me llama mucho la atención lo que dice la Juli y los vecinos también. Que como nadie se dio cuenta. Sí, se supone que las instituciones, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero se supone que tienen que funcionar. Pero bueno, ojalá que sea para aprender que no estamos acostumbrados a tener asesinos en serie en Chile. Es un tema relativamente, no es un país que tenga muchos asesinos en serie, entonces por supuesto la policía va a tener que empezar a experimentar y conocer más y profundizar más los conocimientos. En los próximos días lo más probable es, Carlos, que se den a conocer nuevos antecedentes, y lo importante es que se haga justicia por todas las personas que este hombre habría atacado.